Bueno, señores, después de haber defendido exitosamente su cinturón Islam Makhachev de 155 libras, locura el caos que le acaba de hacer a Volkanovski, una locura total y absoluta, un caos sumamente estrepitoso. Creo que aquí nos dejó ver que Islam Makhachev es un tipo que no solamente tiene una lucha élite, no solamente es un peleador que simplemente te derriba y te va a someter, es un peleador que en lo que es en cuanto a nivel striking, en lo que pelea de pie se refiere, es un peleador que ha mejorado muchísimo esa estrategia que tuvo contra Volkanovski de tirar patadas al cuerpo, tirar low kick, tirar middle kick, tirar low kick, tirar middle kick y luego sacar esa patada, esa high kick. Creo que fue una estrategia sumamente buena por parte de él, estrategia que te deja ver la evolución que ha tenido Islam Makhachev como peleador, ¿no? Se está viendo lo que es, o se puede decir que se ha vuelto en sí un peleador más completo, porque antes de Islam Makhachev solamente veíamos lo que era la lucha, ahora lo estamos viendo desenvolverse un poco más en lo que es el striking, y más dándole un knockout tan estrepitoso a un peleador tan bueno como es Volkanovski en el striking, que aquí, señores, no vale decir que poco tiempo de anticipación por parte de Volkanovski, no vale decir que jet lag, que tuvo que viajar a Abu Dhabi, no vale decir que él no es un 155 libras natural, Volkanovski me refiero. Todas estas cosas no valen decirlas. La realidad es que Islam Makhachev, te guste o no, es el campeón de 155 libras, te guste o no, es un tipo que ha tenido una evolución sumamente grande, y te guste o no, es un tipo sumamente completo, es un tipo que en cuanto a nivel de pelea de pie se refiere, ha evolucionado y es mucho mejor de lo que era hace 4 o 5 meses atrás o 6 meses atrás. Esto es una realidad que tenemos que aceptar todo. Te guste más o te guste menos Islam Makhachev, esto hay que aceptarlo, señores. Pero ahora, luego de él haber vencido a Volkanovski, luego de que se le haya caído su pelea contra Charles Oliveira, esa segunda pelea que ellos iban a tener, la pregunta, ¿no? Lo que está en el aire, la duda que hay en sí, es contra quién va a pelear ahora Islam Makhachev. ¿Quién es el peleador que le van a dar a Islam Makhachev para pelear? Si bien, señores, aquí hay tres posibilidades latentes que yo veo, que son las más lógicas y las que más me vienen a la cabeza a mí. Por un lado, él estaba coqueteando con subir de división. Él, antes de la pelea, antes del UFC 294, Islam Makhachev estuvo hablando de que él iba a estar presente en el UFC 295. En el UFC 296, perdón. Que ahí iba a estar enfrentándose en el evento estelar si la pelea no se cae. Hemos visto que este último trimestre se han caído bastantes peleas estelares. Se acaba de caer la de Jon Jones contra Stephen Miocic también. Si la pelea no se cae, él iba a estar presente en esa pelea entre Leon Edwards y Colby Covington. Y él dijo que quien ganara de ahí, esto fue antes de la pelea, antes del UFC 294, dijo que quien ganara ahí en esa pelea, pues él quería enfrentarlo, él quería subir de división y, ¿por qué no?, buscar ese doble campeonato de UFC, ser campeón en 155 y ser campeón en 170. Y, señores, esto no es una locura, ya lo estaba hablando, esto no es una locura por parte de Makhachev. ¿Por qué? Porque el tipo es sumamente grande. Hay un video por ahí que se vio, un video de Kamaru Usman al lado de Islam Makhachev saludándose, en el cual el propio Kamaru Usman reconoce que Islam Makhachev es un tipo sumamente grande. Le dice: tú eres enorme, tú pudieras pelear bien en 170 libras. Y yo creo que Islam Makhachev es un tipo que su peso natural, el peso ideal para él competir, sería en 170 libras, no en 155. Islam Makhachev en 155 libras tiene que hacer un corte de peso brutal, y esto es una realidad, tiene que hacer un corte de peso brutal. Entonces no sería una locura el que Islam Makhachev subiera de división a 170 libras a pelear. ¿Qué pasa? Que también está el nombre de Charles Oliveira nuevamente rondando la conversación, porque claro, Charles Oliveira se cayó de esta pelea, pero es que todo el mundo quiere ver esta revancha, todo el mundo quiere ver la revancha entre Charles Oliveira e Islam Makhachev. Y Charles Oliveira, señores, es un tipo que vende mucho. Charles Oliveira es un tipo que actualmente es uno de los peleadores que más pay-per-view vende dentro de la UFC. Es un tipo sumamente querido por todo el público. A mí Charles Oliveira, en lo personal, es un peleador que me encanta. Islam Makhachev me gusta como peleador, pero Charles Oliveira me encanta como peleador. Es un tipo que me encanta verlo pelear y que no hay otra gente a quien darle a Charles Oliveira. Charles Oliveira, había un Vinny Darius rondando la conversación de que podía hacerle algo a Charles Oliveira, y Charles Oliveira lo finaliza en el primer asalto. Lo finaliza. Entonces, claro, ¿a quién le vas a dar a Charles Oliveira? Charles Oliveira es el contendiente número 1 ahora mismo para pelear. Es el contendiente que tiene que estar ahí. Y desde mi punto de vista, es quien debería pelear contra Islam Makhachev, señores. Pero claro, ¿qué pasa? Aquí está la tercera opción y la tercera posibilidad en cuanto a esta pelea. Está Justin Gaethje por ahí, que quieras o no, ya tiene fecha de caducidad, señores. Justin Gaethje, ahora mismo, yo me atrevo a decir que está en su prime. Es un peleador que ha alcanzado su mejor momento, pero que tiene fecha de caducidad por la edad que tiene. Creo que tiene unos 35 o 36 años ya. Y acaba de ser campeón del BMF, ¿no? Y entonces, claro, si te pones a pensar y te pones a analizar, creo que es el momento de que Gaethje tendría una pelea. Es el momento de que la UFC tome a Gaethje y le trata de exprimir lo poco que le queda a Gaethje, porque sabemos que Gaethje dijo que él iba a hacer ya su última caminata, o sí, se puede decir, su última caminata hacia el cinturón de 155 libras, que esta iba a ser su última caminata hacia ese cinturón. Yo estaba hablando muchas veces de que Gaethje, para mí, es un peleador que
debería o estar en peleas titulares o estar en peleas grandes de dinero, porque es un tipo también que vende mucho, es un tipo que llama mucho la atención y que mueve público, que mueve masas, que las personas están interesadas en verlo pelear. Y una pelea entre Islam Makhachev y Justin Gaethje salió una pelea enorme. Por supuesto, aquí tienes que tener en cuenta una cosa, o por lo menos yo tengo en cuenta esto, y es que Charles Oliveira en su momento peleó contra Justin Gaethje y lo hizo ver fácil. Lo sometió en el primer asalto y lo hizo ver muy fácil. Ahora, después que ha pasado todo este tiempo, Islam Makhachev, por supuesto, peleó contra Charles Oliveira e hizo ver la pelea contra Charles Oliveira, la hizo ver fácil. Lo ganó, lo sometió en el segundo asalto y hizo ver una pelea sumamente fácil. Entonces, claro, queda esta duda en qué va a pasar con Islam Makhachev. Sube de división, pelea contra Gaethje, pelea contra Charles Oliveira. Aquí está la duda, aquí está la duda. Yo en lo personal, señores, creo que Islam Makhachev debería aprovechar ahora como campeón, debería aprovechar el momento físico, el momento de nivel físico y mental que tiene superior, ¿no? De ese buen momento que tiene en estos momentos, aprovecharlo al 100% y tratar de mantenerse todo o lo más activo que pueda. Porque, y no digo que en el caso de subir división, que no me parece una locura, creo que eso debería dejarlo un poco apartado. ¿Por qué? Porque al final del día, quieras o no, cuando pasen los años, a medida que pasen los años, Islam Makhachev sí o sí va a tener que subir de división. En un futuro sí o sí Islam Makhachev va a tener que subir a 170, porque a medida que le pasan los años, por muy disciplinado que sea, esos cortes de pesos les van a ir afectando cada vez más, le va a ir afectando ese corte de peso tan grande que tiene que hacer para marcar las 155 libras. Entonces, eventualmente, señores, Islam Makhachev va a tener que subir de división a 170 libras. Eventualmente, Islam Makhachev va a tener sobre la mesa la posibilidad o va a tener que decidirse si quiere seguir haciendo cortes de peso tan brutales o si simplemente quiere cuidarse un poco más la salud y quedarse peleando en 170 libras. Y al final del día va a tener que irse por esa posibilidad, por la posibilidad de subir a 170 libras para no dañarse tanto y quizás alargar un poco más su carrera como peleador profesional de MMA y de UFC en este caso. Entonces, creo que esa opción de pelear contra Colby Covington o Leon Edwards, esa opción que hay, creo que a corto plazo no sería una buena idea por parte de Islam Makhachev, ya que, vuelvo y repito, en un futuro Islam Makhachev a largo plazo sí o sí va a tener que subir de división y pelear en 170 libras si quiere cuidarse un poco más y quiere alargar un poco más su carrera como peleador profesional. Esto es una realidad. Entonces me quedaría Justin Gaethje y me quedaría Charles Oliveira. ¿Qué pasa? Que para Charles Oliveira pelear contra Islam Makhachev tendría que mantenerse inactivo un tiempo el propio Gaethje. Y para que Islam Makhachev peleara contra Gaethje, pues entonces tendrías que mantener inactivo a Charles Oliveira un tiempo. Entonces esto te deja en la duda en que a quién le das, porque tú no quieres, por lo menos desde el punto de vista mirándolo como fanático, yo no quisiera ni que Gaethje ni que Oliveira se mantuvieran inactivos durante un tiempo. Yo quiero verlo pelear, porque son peleadores que, primero, Gaethje está en su mejor momento, es cuando mejores peleas está ofreciendo. Entonces, antes de que le sigan cayendo los años encima, quiero verlo pelear a más alto nivel. No quiero ver pelear a un Gaethje cuando ya los años le estén cayendo encima. ¿Por qué? Porque quieras o no, su nivel de rendimiento deportivo va a bajar, sí o sí. Y en el caso de Charles Oliveira, la UFC lo aprovecha porque es un tipo sumamente querido, es un tipo que actualmente es de los que más pay-per-view vende. Entonces, la UFC tiene como decirle, este enfrentamiento entre a quién le das la pelea. Yo creo que Makhachev, vuelvo y repito, señores, debería mantenerse activo este año. Creo que este año Makhachev debería mínimo pelear 3 veces. O al menos 2. Mínimo pelear 2 veces. Tener estas 2 peleas este año. Contra Gaethje y contra Charles Oliveira. En el caso de que pueda vencer a ambos peleadores. Por lo menos desde mi punto de vista. Y si de mérito se trata, yo creo que la revancha contra Charles Oliveira es mucho más merecida. Creo que Charles Oliveira merece mucho más la revancha que le den la pelea a Justin Gaethje. Por lo menos desde mi punto de vista eso es lo que yo creo. Creo que la UFC debería pactar primero la pelea contra Charles Oliveira, una revancha, y luego entonces si Islam Makhachev termina ganando la pelea como él ha dicho, pues entonces contra Justin Gaethje. Que Islam Makhachev no está de acuerdo con esto, señores, porque Islam Makhachev estuvo hablando de que en una segunda pelea contra Charles Oliveira el resultado no sería diferente al que fue en su primera pelea. Entonces que él quería pelear contra Justin Gaethje primero. Claro, la UFC puede tener esto en cuenta también, y esto es una posibilidad latente que existe de que Makhachev finalice nuevamente a Oliveira, de que Makhachev le vuelva a hacer lo mismo a Oliveira. Esto es una posibilidad latente que está ahí. Posibilidad de que, por supuesto, yo no me puedo negar a que está ahí, pero que no estoy tan de acuerdo. Creo que Charles Oliveira, al igual que Islam Makhachev, ha evolucionado como peleador y que en una segunda pelea es un mayor peligro de lo que fue en su primera pelea. Entonces creo que es sumamente complicado, ¿no? El tratar de adivinar, de descifrar cuál va a ser la próxima pelea de Islam Makhachev. Ya te digo, por un lado está el subir de división, que es una posibilidad que está ahí, una posibilidad de ser doble campeón que tiene Islam Makhachev. Por otro lado está la UFC querer exprimir lo que queda de Justin Gaethje, tratar de sacarle el zumo, tratar de hacer la mayor cantidad de dinero con el nombre de Justin Gaethje, con el poco tiempo que le queda como peleador.
Y está la posibilidad de Charles Oliveira, que es un tipo que es de los mejores que vende pay-per-view en la actualidad, es un tipo sumamente querido por el público. Entonces creo que estas son las tres opciones ahora mismo que tiene Islam Makhachev. Tanto deportivamente hablando como a la hora de pactar peleas grandes, de pactar peleas de dinero. Creo que estas son las tres posibilidades que hay. Si tú me preguntas a mí, ¿y qué yo creo que deberían darle la pelea a Charles Oliveira? Creo que sería el momento de dar la revancha, de que se concretara nuevamente, de que pactara nuevamente una revancha entre Charles Oliveira e Islam Makhachev. Y luego en el caso de que Islam Makhachev vuelva a vencer, en el supuesto caso de que eso suceda, pues entonces darle su pelea contra Gaethje o subir de división. Pero creo que Charles Oliveira, deportivamente hablando, se merece más tener una oportunidad titular, tener esa revancha contra Islam Makhachev de lo que se la puede merecer Justin Gaethje en estos momentos hablando, señores. Déjenme ustedes saber qué piensan, déjenme ustedes saber qué creen que va a ser lo próximo para Islam Makhachev, si sube de división, si pelea contra Gaethje, si pelea contra Charles Oliveira. Déjenme ustedes saber qué piensan, señores, respecto a eso. Yo lo voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios. Lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo video.